Hola, buenas noches mis hermanos. Es un placer estar frente a ustedes para traerles las conclusiones de nuestra escuela bíblica, en el cual ha sido basada en el libro del pastor Miguel Núñez, Viviendo con Integridad y Sabiduría. Sé que para todos nosotros han sido grandes enseñanzas y grandes retos los que este autor nos ha traído a través de las escrituras y de la meditación, aún del estudio de muchos casos que vimos en nuestra sociedad. Y es que vivir con integridad no es fácil en nuestros tiempos. Ni siquiera en los antiguos, aún sigue siendo muy difícil. Pero como cristianos estamos llamados a marcar la diferencia, a caminar de una manera diferente, a mostrar un testimonio y una vida congruente con nuestro testimonio de fe. Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en lo que hoy va a ser nuestras conclusiones finales. Amado Padre, te damos gracias porque ha sido bueno y maravilloso todo este tiempo en el que hemos meditado y escudriñado tu palabra y en el que hemos aprendido a través del libro que hemos escogido para estudiar, Señor. Gracias porque nos has planteado retos en nuestra vida, particularmente, Señor, sobre nuestros valores, sobre la integridad, sobre tomar decisiones sabias delante de ti. Ayúdanos a ser esos hijos tuyos, esos hijos de luz que llevan el testimonio de Cristo donde quiera que vayan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahorita vamos a tener las conclusiones en voces de los 4 maestros que los hemos acompañado en estas entregas. Y es que hasta aquí han sido muchas las enseñanzas que hemos aprendido con relación a lo que significa vivir en integridad y sabiduría. Ambos temas tienen una gran importancia, no solo para nuestra vida personal, sino también para la de nuestra sociedad. Y como bien se dijo desde los primeros capítulos del libro, la integridad es un valor que está en extinción. Y es que estamos tan acostumbrados a la mentira, al fraude, a la inmoralidad, que ya son muy pocas las personas que se avergüenzan o que se sienten ruborizadas ante la presencia de pecados que son evidentes en sus vidas y en la vida de los demás. Es como si vivir sin un carácter íntegro fuera la norma para los ciudadanos del mundo de hoy. Hemos escuchado tanto como la salvación es por gracias y no por obras, y cuán inservibles son las obras de la carne, que hemos desarrollado todo un vocabulario para afirmar esta teología y al mismo tiempo sentirnos cómodos con nuestras vidas pecaminosas. En medio de toda esta teología, nos olvidamos o perdemos de vista que la Biblia nos llama a andar en buenas obras y a vivir piadosamente. No hay duda de que nosotros dependemos totalmente de la gracia de Dios para caminar en integridad de corazón. Pero es igualmente claro en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia que algunos personajes que contaban con el poder y la gracia de Dios no hicieron el mejor uso de los medios de gracia y arruinaron sus vidas y su testimonio. Otros, sin embargo, supieron honrar lo que Dios había hecho en sus vidas y caminaron con prudencia, en integridad delante de Dios. Aún entre los hombres de Dios tenemos que distinguir el caminar de un José y el testimonio de un hombre como David. Cuando estuvieron frente al mismo tipo de tentación, la esposa de Potifar no pudo seducir a José, Génesis 39. David no pudo dominarse a sí mismo al ver accidentalmente a Betsabé, la esposa de Urías, en 2 de Samuel 11. Algo similar podemos decir del testimonio de Abraham y del testimonio de Lot, su sobrino, ante la tentación de la repartición de tierras y la extinción de sus territorios, Génesis 13. La integridad es un valor que muchos admiran y desean, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que ella requiere. Si hacemos una encuesta en la sociedad y preguntamos si las personas quisieran elegir un presidente con o sin integridad, no hay duda de que la gran mayoría votaría por un presidente con integridad. Sin embargo, esas mismas personas que votan con frecuencia no viven para honrar esa virtud que ellos quisieran ver en su presidente. Vivimos de manera incongruente. Nosotros podemos escoger nuestro pecado, pero Dios escoge las consecuencias. Es impresionante la falta de intereses en los individuos por cultivar su carácter o por cultivar una vida de intimidad con Dios. El hombre de hoy, y muchas veces aún el cristiano de hoy, sigue buscando las 5 grandes P, el famoso síndrome del éxito.
prosperidad, posición, poder, prestigio y placer. Y en la búsqueda se pierde y arruina su carácter. Olvidamos la historia bíblica y la secular y volvemos a repetir los mismos errores. Algunas de las enseñanzas resumidas aquí en esta conclusión fueron las que nos motivaron a compartir las enseñanzas de este libro como una contribución al creyente de nuestros días, para que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No podemos olvidar que en la vida cristiana lo importante no es solamente comenzar bien, sino terminar bien, es decir, constancia. Por otro lado, a los no creyentes que terminen de escuchar estas enseñanzas, los invitaría a que reconsideren toda la sabiduría bíblica compartida a través de estas entregas para que pueda descubrir con la ayuda de Dios la necesidad que él tiene de encontrarse con su Creador vía la persona de Jesús antes de cruzar el umbral de la eternidad. Lo invitaría a que reconsidere sus caminos para descubrir que muchas de las consecuencias cosechadas no son más que el fruto de una vida sin dirección que está en la necesidad de un ancla. Y esa ancla de la que hablamos no es un instrumento, sino la verdad. Y esa verdad no es una idea, sino la persona de Jesús. Los creyentes del primer siglo vivieron bajo presión para comprometer su integridad al tener que doblegarse ante las exigencias del César. Muchos incluso perdieron su vida porque no quisieron afirmar que el César era Dios. En los gobiernos actuales que son democráticos probablemente no vemos ese tipo de presión. Sin embargo, el creyente está sufriendo una presión en la cual las minorías está tomando poder y control sobre los medios de comunicación y por lo tanto han instaurado una agenda y que con cuya agenda están contribuyendo al cambio de las leyes y al cambiar las leyes están comprometiendo los valores del creyente. Sin embargo, tenemos que reconocer y recordar que nuestro compromiso en primer lugar es Dios y que por lo tanto no podemos ceder a las presiones, aun si eso nos costara la vida. Para poder vivir de esa manera tenemos que tener en cuenta dos factores. Primero, una conciencia informada de los valores bíblicos y segundo, una fortaleza de carácter dada por Dios para poder vivir como Él nos ordena. Como veíamos anteriormente, el rol de la gracia de Dios es fundamental para poder caminar correctamente ante Él y vivir una vida justa. Dios pone su gracia a disposición de sus hijos, pero desafortunadamente muchos de sus hijos no caminan de esa manera. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué hace la diferencia? ¿Sabes algo? La pregunta es básica. La respuesta también. El carácter, una vez que pasamos la gracia de Dios, es lo que empodera al creyente para caminar debidamente como Dios quiere. El carácter es lo que hace la diferencia entre ser un hijo de Dios y no serlo. El carácter, mis amados hermanos, es la esencia del individuo. Es la consistencia de vida que se observa entre lo que tú haces y lo que dices, o lo que dices y lo que haces. A lo largo de la historia de la Biblia, nosotros tenemos un llamado a desarrollar el carácter. ¿Y sabes algo? Dios revela que el propósito número uno por el cual tú y yo fuimos elegidos es precisamente para formar ese carácter, o más precisamente la imagen de Cristo en nosotros. Por eso es que el proceso de santificación tiene que ver con el desarrollo de un carácter justo. Una vez escuchaba al gran teólogo R.C. Sproul, el cual decía, la gente no parece tener interés en el desarrollo de un carácter justo. Mi amado, como vemos en el libro de Proverbios, él mismo nos llama a cultivar la sabiduría con la intención de desarrollar un carácter justo. Un carácter que nos permita caminar con integridad de corazón. Vemos en el libro de Eclesiastés un ejemplo de la vida de un hombre que perdió su norte y que tenía debilidades de carácter inmensas, hasta el punto de acumular unas 1000 mujeres entre esposas y concubinas, todas para sí mismo. Estamos hablando de Salomón, el cual sabemos mucho de él. Su gran sabiduría no fue suficiente como para él desarrollar un carácter que complaciera a Dios. La sabiduría, mi amado hermano,
tiene que corresponderse con la revelación de Dios y luego tiene que ser aplicada a la vida humana. Es así como la aplicación de esas verdades vemos entonces el desarrollo del carácter. ¿Te has sentido confrontado con las enseñanzas que hasta aquí hemos compartido? Si has sentido que esas verdades han traído convencimiento a tu vida, quiero decirte que solo hay una cosa que tú y yo podemos hacer, y esa cosa se resume en una palabra: arrepentimiento. No podemos olvidar que la única solución para tu pecado y para el mío es el arrepentimiento. Recordemos que el hombre vive de espaldas a la sabiduría de Dios desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Es así que toda la humanidad vive sin integridad delante de Dios y de los hombres. Es por eso que al llegar el momento indicado para el Señor, Él envía a su Hijo Jesús con un solo propósito en particular. Y este propósito fue que Él pudiera cumplir cabalmente con toda esa ley que nosotros habíamos transgredido. Entonces, al Jesús cumplir la ley, Él calificó para morir en nuestro lugar y poder pagar esa deuda moral que nuestros progenitores habían contraído. Entonces, allí en esa cruz, nuestro Salvador, a Él le fueron imputados todos los pecados que nosotros cometimos. Toda nuestra deuda fue cargada a Él. Y en el momento en que usted y yo nos arrepentimos, a nosotros se nos imputa su justicia y su santidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Señor Jesús llega a esa cruz, lo que pasa es que Él es tratado por Dios como si Él hubiera vivido la vida que usted y yo vivimos. Y una vez usted y yo nos arrepentimos, de ahí en adelante somos tratados por Dios como si nosotros hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió. En otras palabras, el Señor Jesús tuvo que ser condenado para que nosotros fuéramos libertados. Entonces, todos y cada uno de los pecados que han podido ser descubiertos alrededor de todos estos estudios encuentran su perdón en la cruz del Calvario, donde Jesús derramó su sangre por usted y por mí. Entonces, si hasta ahora usted no ha puesto su confianza en Jesús, en su vida, para el cumplimiento de su ley, en su muerte para el pago por nuestros pecados y en su resurrección para el cumplimiento de las promesas, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Recuerda lo que dice la Biblia: si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, sino ríndelo a Cristo como el Salvador de tu alma. Ahora, por otro lado, si tu caso es diferente, no eres una persona no convertida, sino que ya has creído y eres hijo de Dios, pero igualmente has sido confrontado por estas verdades, la solución también es al arrepentimiento. No podemos olvidar que la persona que tiene vida nueva o la persona salva es la persona que se arrepiente una vez y para siempre. No, la persona salva es aquella que se arrepiente continuamente cada vez que su vida es confrontada por las verdades que nos enseña su palabra, al darnos cuenta que no estamos viviendo en el estándar del Señor. Entonces, las verdades del Evangelio son necesarias tanto para los no convertidos como para los convertidos. Usted y yo no podemos pasar de vista que la única persona que pudo cumplir a cabalidad toda la ley, que vivió perfectamente, fue Jesús. Entonces, Él es la única esperanza que tenemos nosotros. Y Pablo lo reflejó de una forma más clara en lo que escribió en el libro de Romanos, su capítulo 3, versículos del 20 al 26, el cual dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, con estas conclusiones finalmente damos por terminado nuestro estudio al libro del hermano Miguel Núñez, Viviendo con Integridad y Sabiduría. Y en este momento queremos dar gracias a Dios primero por la vida del hermano Miguel, porque permitió que Dios lo usara para poder compartir estas verdades que han sido tan confrontantes para nuestra vida. Le damos gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes, porque han permanecido hasta ahora y han podido aprovechar este espacio, y sobre todo le damos gracias a Dios por su fidelidad y por su respaldo durante todo este tiempo, y le pedimos a Dios que siga tratando nuestras vidas. Y sin ser otro el motivo de esta entrega, solo queremos invitarlos para que se sigan conectando a este espacio y se integren a la nueva temática que vamos a empezar a tener desde la próxima semana. Ya saben, los viernes aquí en nuestra escuela bíblica, que va a ser compartida en la sala virtual y en nuestra página de internet. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Chao.